y quería simplemente poner el acento en lo que podríamos definir como el grupo central de la estructura social y laboral de nuestro país, que son las trabajadoras y trabajadores entre 45 y 64 años. En España se habla, y se habla mucho, con razón, de la situación de paro de los jóvenes, que efectivamente tienen un nivel de paro superior al 50%, pero creo que en cierta medida esa situación que hay que remediar, que hay que resolver y que es una prioridad, a veces se utiliza, se manipula para ocultar la situación de ese grupo central de la estructura laboral de nuestro país, que es la de los trabajadores entre 45 y 64 años en paro, que exigen que se definan y cuantifiquen objetivos muy fuertes en materia de creación de empleo. Es un colectivo en el que no deja de crecer el paro, para que tengáis una idea. En el año 1990 la tasa general de paro de nuestro país era del 16%, en el 2013 es del 26%, en el año 1990 la tasa de paro de los trabajadores entre 45 y 64 años era del 8,1%, la mitad de la tasa de paro general en aquel año. En el 2013 es del 21,3%. El paro ha crecido con carácter general desde el 1990 en un 61%, entre los de 45 y 64 años ha crecido un 163%, más del triple, con una particularidad, que prácticamente el 50% de estos parados son parados de larga duración que llevan en el paro 2 o más años. Y la mayoría son parados de menos de 55 años, es decir, que están muy lejos de una posible alternativa como puede ser la alternativa de la prejubilación o de la jubilación. Y, a su vez, el nivel educativo de este grupo central de la estructura laboral de nuestro país, en un 60%, es nivel de educación obligatoria, y su situación de paro viene como consecuencia del despido, mientras que en los jóvenes, en la mayoría de los casos, viene como consecuencia de la terminación de un contrato temporal. Es decir, los jóvenes son víctimas de la rotación, en cierta medida. Los parados de esta edad pues tienen un trabajo fijo, en la gran mayoría se les despide y ya no tienen posibilidades de encontrar un empleo o posibilidades muy remotas. Por lo tanto, este es un problema esencial a resolver. Y, en ese sentido, el riesgo de pobreza de esta población laboral es superior al del promedio de la población laboral de nuestro país, 28,9%. Ha aumentado en 6 puntos durante la crisis. Los trabajadores entre 55 y 59 años tienen un riesgo de pobreza y de exclusión, los que están en paro, del 34,4%. Por eso, nosotros, que hemos adquirido un compromiso con el Gobierno, y el Gobierno ha adquirido un compromiso con nosotros y con la patronal en el pasado mes de julio, queremos emblematizar el contenido nuclear de ese compromiso en la necesidad de resolver la situación de 500.000 familias cuyos miembros que están en paro son parados, todos los miembros que están en edad de trabajar, son parados de larga duración y no tienen ningún tipo de renta. Eso es urgente e importante. Y quería poner el énfasis en esta, digamos, terrible consecuencia de la conjunción de paro, exclusión, pobreza, como consecuencia de las políticas de recorte y de la recesión económica